ingresar a México es el gran sueño de muchas personas, pero sobre todo cuando ya llegamos a México, siempre pasa algo que recurrentemente las personas no saben qué hacer. Y es si se me venció mi documento migratorio. Y este es un medio donde existe un trámite que muchas personas conocen, pero no muchos saben cómo acudir a ellos. Y esto es la regularización por documento vencido. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar mi condición? ¿Hay alguna manera de arreglar mi documentación cuando me encuentro en esta situación? Hablaremos sobre eso y más en este podcast. Bienvenido, Ernesto. Un gusto saludarte nuevamente en este podcast y sobre todo darte la bienvenida a todas las personas que nos van a ver en este día. Y pues vaya, ¿cómo estás, mi estimado? Hola, muy bien, José Luis, muy bien. Efectivamente, vamos a hablar de la regularización por realizar actividades no autorizadas y o tener el documento vencido, que es como tal se conoce en la ley. Es un trámite que genera muchas dudas, mucha gente tiene una idea general muy válida que vamos a explicar de que básicamente si yo tuve una tarjeta de residencia y se me venció, no la pude renovar, no pude hacer algún otro trámite para conservar esa condición de estancia y estoy irregular, pues cumpliendo alguno de los supuestos que marque este trámite, me puedo regularizar. Alguno, cualquiera de los supuestos. Ya veremos que no es tan sencillo, o por lo menos hasta donde se conoce, porque ciertamente es un trámite poco explorado, no siempre es posible lo que se pretende. Entonces, creo que es un tema muy interesante para que lo platiquemos, José Luis. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Es un placer estar de nuevo contigo, José Luis. ¿Tú cómo estás? No, pues yo me encuentro excelente, pero sobre todo muy entusiasmado porque siempre ha sido un tema que yo creo que recurrentemente dentro de la firma nos hemos hecho la pregunta. Si nosotros vamos a las bases de la ley, Ernesto, realmente el trámite se vuelve una manera sencilla de regularizarse en México, ¿no? Porque lo que nos dice incluso la ley, los lineamientos y el reglamento, nos establece que toda persona que se encuentre irregular o haciendo actividades no autorizadas. Vendría una pregunta que yo sé, Ernesto, que esto viene precisamente por cuestión mera de interpretación. Hay una cuestión clara de qué significa estar irregular y por eso nos permite hacer una regularización, que creo que sería el primer parámetro, ¿no? Y el otro dice, por documento vencido o realizar actividades no autorizadas. Yo creo que podríamos partir de ahí, Ernesto, y entender qué es tener un documento vencido, qué documentos se pueden vencer, y segundo, qué es haber realizado actividades no autorizadas. Claro, un documento está, una persona más bien cae en estado irregular cuando ha tenido un documento que acredita cualquier condición de estancia y que vence, y que una vez que vence no sea renovado. Es una definición muy sencilla, es decir, yo tengo una tarjeta de residencia temporal cuya vigencia está al 25 de enero de 2023. Si llega esa fecha y yo no hice ningún trámite para renovarla, se entiende que ese documento ya está vencido y por lo tanto incluso implica que yo pierdo mi condición de estancia. Perder mi condición de estancia, pues básicamente me pone en un estado de irregularidad. Hemos platicado en otros podcasts que no nos gusta mucho la determinación, la definición de decir que una persona es ilegal, sino más bien es irregular porque está cometiendo una falta administrativa, no está cometiendo un delito, esto es, no está cumpliendo con las leyes migratorias vigentes, con la normativa que indica que para estar en un país tienes que tener tu tarjeta vigente para poder estar. Entonces, así es como una persona cae en un estado irregular en una de las situaciones. Otra de las situaciones es cuando una persona intenta reponer un documento migratorio, una tarjeta de residencia, perdón, temporal o permanente, y algo sale mal en el trámite de reposición y no lo puede reponer tampoco, ¿no? Falló la comparecencia, la información proporcionada no es la debida, no se hizo el trámite tal como se debía hacer. A veces o en algunas ocasiones, pues se pierde la condición de estancia por determinación de la propia autoridad migratoria. Muchas ocasiones, cuando una reposición no se hace correctamente, probablemente te van a decir, no pasa nada, vuelve a presentar el trámite, tus derechos están a salvo, tu condición de estancia está ahí, simplemente te equivocaste en algo.
pero muchas veces puede ser algo como que te fueron a visitar, insisto, la entrevista no salió bien, la información proporcionada no fue la correcta o fue falsa y te cancelan tu documento migratorio, estado irregular. Una tercera situación, una persona que ingresa a México por el aeropuerto o por un punto de ingreso a México, teniendo su tarjeta temporal o su tarjeta permanente. Igual, algo no se puede comprobar, algo sale mal en el momento del ingreso y a la persona simplemente no le permiten ingresar al país y en consecuencia también le cancelan su documento migratorio. Es decir, no simplemente no te dejaron entrar, sino que no te dejan entrar por cancelación de tu documento migratorio. Pues ahí estás irregular y además simplemente no estás en México, ¿no? Que ya sería un segundo problema. Hablaría de esos casos. Ahí es cuando una persona cae en estado irregular. El caso común para este tema del documento vencido, pues es ese, una persona que tenía su tarjeta, llegó la vigencia, la caducidad, digámosle así, y no renovó, no hizo nada más, pues simplemente el documento ya no tiene validez porque no tiene vigencia. Lo mismo sucede con ciertas tarjetas de residencia permanente que sí tienen que renovarse, por ejemplo, las de los menores de edad. Lo curioso del trámite es que tiene una I o una O. El trámite dice documento vencido y realizar actividades no autorizadas o realizar actividades no autorizadas, lo que uno pensaría, bueno, entonces el trámite me da permiso a obtener una nueva tarjeta porque hice cosas a las que no tenía permiso con la tarjeta anterior o mientras estaba irregular. Bueno, habría que decir que la ley se refiere a mientras estabas irregular. Mientras tú estabas irregular, hiciste cosas que no tenías permitidas y por eso se te va a permitir regularizarte, pero ya veremos que no es tan fácil a veces pasar de esta condición de estancia a esta otra condición de estancia, porque la ley nos marca muchos supuestos, ¿no, José Luis? Ya me extendí un poquito con este tema de por qué una persona cae en estado irregular, pero sí sería importante, pues, decir a qué nos referimos con, a ver, yo era estudiante, entonces ya me casé, me puedo regularizar. A ver, yo era casado y tenía mi tarjeta, entonces ya no estoy casado, pero tengo una oferta de empleo, me puedo regularizar así. ¿Sí es realmente tan sencillo, José Luis, o tiene sus complicaciones? Pues a mí me gustaría verlo, Ernesto, desde el punto de vista incluso de lo que dice la ley, y me gustaría tomarlo desde ahí porque, pues vaya, podemos hacer, y como bien lo platicábamos, puede convertirse esto pues en una manera de malentender algo que viene en la ley y que muchas veces los abogados tienen que entrar a esta parte de litigarlo, de generarlo, de ver qué está pasando. No es tan sencillo como tú lo dices, porque la respuesta ¿es tan sencillo como simplemente cumplir los requisitos? Creo que no. Creo que la ley incluso deja algunos agujeros, porque literalmente el trámite dice que es aplicable a la persona extranjera en situación migratoria irregular que tenga documento migratorio vencido o que realice actividades distintas a las autorizadas y con ello deje de satisfacer los requisitos por los cuales se le otorgó determinada condición de estancia. Hay que entender algo bien claro. Si no partimos de ahí, pues como tú bien lo dices, Ernesto, pues sería bastante sencillo interpretar que si una persona entró como turista y está trabajando, está haciendo una actividad distinta. Pero la respuesta a ¿puede presentar el trámite hoy en día? Es no. Si una persona que es turista tiene una pareja, ¿puede presentar el trámite? Sí, pero no lo presenta por actividades no autorizadas. Lo presenta precisamente por el tema de familia, que es una cuestión muy diferente, porque es un derecho de familia. Pero si una persona viene como turista y estudia, ¿puede presentar regularización por estudiante? No se puede. Aquí es donde vienen estas preguntas precisamente y me gustaría, Ernesto, ver que el mismo trámite tiene como bien especificados cuáles son los tipos de procesos que se pueden hacer y que sería por medio de una oferta de trabajo, contar con solvencia económica, una llamada carta de invitación, tener bienes inmuebles en el territorio nacional, inversionista, estudiante y un oficio de salida de la estación migratoria, Ernesto. La pregunta ¿es tan sencillo como tú lo dijiste? Yo creo que no. Creo que el instituto
ha puesto un candado de ejecución en este tipo de regularización, porque yo al recuerdo se parece mucho a la manera en la que se regularizaba anteriormente a las personas cuando teníamos esta ley de esta ley anterior donde precisamente solo acudías al Instituto Nacional de Migración, iban las personas a acreditar los requisitos y se les regularizaba. Pero en aquel momento las tarjetas que obtenían por esta vía, pues no les permitían quedarse en México por cierto tiempo. Pero vaya, un agujerote de ley, ¿no? Lo que tenemos aquí enfrente. Claro, lo importante es que si una persona tuvo su tarjeta de residencia, normalmente hablamos de la residencia temporal y cae en estado irregular, se pregunte de qué puedo hacer para volver a obtener mi tarjeta. Y allí la pregunta importante va a ser, ¿la forma en la que tú obtuviste tu tarjeta sigue existiendo? Es decir, tú obtuviste tu tarjeta por estudios, la dejaste vencer, ¿sigues estudiando? Tú obtuviste tu tarjeta por un matrimonio. Tu matrimonio sigue vivo, eh, jurídicamente sigue siendo válido, es decir, no te has divorciado. Tú obtuviste tu tarjeta por una visa, por solvencia económica que te dieron en una embajada. ¿Mantienes esa solvencia económica? Obtuviste la tarjeta mediante un proceso de visa por oferta de empleo. ¿Sigues con el mismo empleo o acaso ya tienes un nuevo empleo? Aquí la pregunta esencial sería esa. Insisto, tú obtuviste tu tarjeta de una forma tal. La pregunta, una vez que caes irregular, es, ¿sigue existiendo esa forma? De ahí partiríamos para determinar. La equivalencia es sencilla al respecto de, bueno, si tú fuiste estudiante, un residente temporal estudiante y sigues estudiando, muy posiblemente sí te puedas regularizar por documento vencido y o realizar actividades no autorizadas porque sigues estudiando. Y va a haber una institución que te va a proporcionar la carta de estudios, como dicen los requisitos. Lo mismo, si tú obtuviste tu tarjeta por matrimonio y has quedado irregular, pero sigues casado, casada, pues vas a poder obtener de nuevo tu residencia, no habría mayor problema. Lo mismo con una oferta de empleo, lo mismo con la solvencia económica, lo mismo con la visa de inversionista, lo mismo con todos los supuestos que ya enumerabas, José Luis, que realmente pues has mencionado todos, bienes inmuebles, insisto, ¿no? El problema o el candado más bien que ha puesto el instituto es que si tú obtuviste una tarjeta de residencia temporal estudiante, la dejaste vencer, quedaste irregular en consecuencia y ahora te quisieras eh, regularizar, por ejemplo, por matrimonio, ahí yo pondría la duda, ¿se puede o no se puede hacer? Bueno, eh, nos hemos topado con algunas particularidades y sí me gustaría decirlo así. Por eso comenzaba el programa diciendo que es un trámite a veces poco explorado, porque llegamos a tener un caso de una persona que obtuvo su documento eh, por la invitación de una institución educativa, obtiene su permiso de trabajo y luego se puede regularizar por oferta de empleo. Ella fue de más, ella fue de menos a más. Pero el instituto muchas veces cuando el extranjero va y se presenta, o incluso a nosotros nos han dicho, pero tú no puedes ir de más a menos, es decir, si tú obtuviste tu residencia por oferta de empleo y te casas y ahora te quieres regularizar por matrimonio, mediante este trámite no te lo puedo permitir. En unidad familiar tenemos una solución muy simple que sería, es que no aplicas este trámite, tú vete por la unidad familiar, no tienes la necesidad de aplicar en este trámite. Creo que el caso más común, José Luis, no me dejarás mentir, es el de las personas que trabajan. O sea, ellos tenían su tarjeta de residencia, la dejaron vencer, la obtuvieron quién sabe cómo, ¿no? Pongamos cualquier situación, empiezan a trabajar en una empresa y dicen, ah, pues entonces me puedo regularizar por documento vencido porque tengo la oferta de empleo de una empresa. Y a veces la respuesta, pues es mejor trámite, tiene usted que tramitar la visa de trabajo. No sé, José Luis, qué opinión tienes tú al respecto de ese criterio. Pues hay un criterio bien básico. Lo primero que sí habría que entender es que este trámite solo se puede presentar dentro de los 60 días naturales siguientes, que es Sí, uno de los elementos más importantes. O sea, si quieres explorar esta opción
de poderte regularizar por documento vencido o por actividades no autorizadas, hay que tener clarísimo que solo aplica para las personas en los 60 días naturales posterior al vencimiento de la tarjeta. Yo sí haría algo con franqueza. Si yo pudiera compartir hoy el criterio de migración, que también habría que explorarlo más a fondo, habría que ver ahí algún extranjero que tuviera el valor de entrar a, a una situación de litigio con el instituto para poder verificar cómo se puede regularizar, porque como bien lo dices, Ernesto, imaginemos una persona que va a trabajar para una empresa muy grande. La empresa muy grande lo trae a México a trabajar, pero un detalle muy importante, Ernesto, que pasa bastante seguido, las empresas ni siquiera les pagan en México, las empresas les siguen Exacto. pagando en el extranjero. Entonces el tema es que el extranjero lo traen por oferta de trabajo y le dicen, oye, ¿sabes qué? Me están exigiendo que te ponga en nómina, yo no te quiero poner en nómina y yo ya no te puedo renovar tu tarjeta porque yo no te estoy dando empleo aquí. Y el señor dice, a ver, espérame, pero yo tengo en mi cuenta bancaria este, $70,000 de saldo promedio mensual durante los últimos 12 meses. El punto, Ernesto, es que estamos de acuerdo que esta persona, lo primero que nosotros como abogados haríamos sería mandarlo a hacer un trámite de visa por solvencia económica. Pero eso le va a otorgar una tarjeta de un año. Sin embargo, si la visa por solvencia económica se pudiera realizar a través de una regularización por documento vencido, estaríamos hablando de que la persona podría incluso obtener una tarjeta directamente de 4 años, si aplicara en este caso. ¿Cuál es el problema? Que tiene que ver con una situación de criterios, que no depende de si el licenciado Ernesto o su servidor estamos de acuerdo. Yo creo que inevitablemente con base en lo que dice la ley y si nos trabajamos en lo que dice la ley, pues debería de poderse aplicar desde mi punto de vista, se los digo claramente, pero también es un hecho que las personas que tratan de realizar estos trámites normalmente reciben un ve a hacer tu trámite desde el inicio de migración para evitarnos problemas. Y segundo, cambiar de condición, bueno, más bien regularizarse porque te pasas del tiempo de turista. Yo lo digo muy claramente, hoy en día solo puedes acudir a unidad familiar y refugio. Y hay que tener eso bien claro. La unidad familiar ni siquiera tiene que ver con este tipo de regularización, tiene leyes distintas, conceptos distintos, y pues el refugio pues tiene que ver con una cuestión de carácter 100% humanitario. Sí, exactamente. Creo que lo importante es, como decíamos, que respondamos a la pregunta de cómo, qué pasó para que quedaras en un estado irregular. Si tú ya tenías una condición de estancia, quiere decir que ya habías cumplido un supuesto para poder estar en México, o estudiar, o una familia, o la solvencia económica, insisto, cualquiera de los supuestos. Hay que responder a la pregunta, ¿qué sucedió para que se venciera tu documento? ¿Por qué no se pudo renovar? Y, insisto, si la respuesta es, bueno, simplemente se me pasó, ¿no? Se me pasó renovarlo, lo dejé vencer, muy posiblemente si mantienes ese criterio, ese supuesto por el cual tú obtuviste tu residencia temporal, lo vas a poder obtener de nueva cuenta mediante este trámite. Insisto, la regularización por documento vencido y o realizar actividades no autorizadas. Si tu caso es distinto, es decir, es que yo obtuve mi tarjeta de esta manera, pero ahora me quiero regularizar de esta otra manera. La obtuve por esto, pero eso ya no está, ya no existe, ya no sigo casado, ya no tengo la misma solvencia económica, ya terminé mis estudios, pero sí tengo otro supuesto. Bueno, habría que analizar qué tipo de regularización puedes hacer y si a lo mejor te conviene una regularización más bien por unidad familiar, porque sería lo ideal cuando una persona tiene familia y de hecho es a lo que te obliga la ley, más bien no es que sea lo ideal, sino es a lo que estás obligado, o te conviene una visa, salir y volver a entrar de México porque te van a dar más tiempo, etcétera. Creo que habría que analizar el caso particular, recordando que cada caso es un mundo, ¿no, José Luis? Entonces, pues ya para terminar, simplemente a mí me gustaría agregar eso, que si estamos en estado irregular, lo importante siempre va a ser es que nos regularicemos. Entonces, sí hay que empezar cuestionándonos qué posibilidades tengo, en qué situación estoy.
Agradecerte, José Luis, el estar siempre en estos podcasts maravillosos, agradecerle a todas las personas que nos siguen, invitarlos a que nos sigan en el canal, a que le den clic a la campanita, nos sigan en todas nuestras redes sociales y pues te toca despedir el programa, José Luis. Bueno, pues a todas las personas, como bien lo acaba de decir Ernesto, que es algo bien padre que siempre vamos a poder hacer en Día MSC para ustedes, acérquense a nosotros, aquí abajo en los comentarios van a poder revisar que pues pueden acercarse por redes sociales, WhatsApp, una llamada, Facebook, Instagram, Twitter, por la vía que ustedes quieran, ahí está Día MSC listo para poder atenderlos. Si quieres regularizarte, la mejor manera es acudir con un especialista. Hoy en día hay especialistas honestos y los más honestos somos los abogados de Día MSC. Así que, pues, para todas las personas, muchas gracias por acompañarnos y como siempre lo hemos repetido, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.